¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a dar continuidad al servicio. Ya teníamos rato que no nos conectábamos, ¿verdad? Pues el día de hoy es domingo de resurrección, ¿verdad? 5 de abril del 2026. De ese mi pastor Rafa, ¿verdad? Si usted y yo no creemos que Jesucristo resucitó el día de hoy, el tercer día, usted y yo aquí estamos perdiendo el tiempo. Así nomás. Es cierto, pues, o sea, a veces así pasan muchas situaciones, muchas cosas. Y la verdad es que muchas de las veces dudamos, ¿verdad? ¿Será cierto? ¿Será no cierto? ¿Cuántas de las veces hay personas bien listas y bien inteligentes que te saben tumbar todo el hecho de que tú creas en la resurrección de Jesús, ¿verdad? El hecho de que digas que Él es el único Salvador y el único que existe, y que cuántas religiones no hay, y que pues las personas que se afanan, las personas que también se desvían, porque hay de todo, hermano, ¿eh? O sea, hay de todo en la viña del Señor. Y de antemano ustedes conocen los proyectos que tenemos, ¿eh? Hoy en día con los cambios, con el apoyo que tenemos, las convivencias, hemos decidido que nada más el viernes vamos a llevar a cabo los servicios a las 7 de la noche, cambió el horario, de hecho vamos a establecer como una sinagoga. Ahí mismo en la sinagoga se está impartiendo las clases de primaria gratis, creo que ya se las había informado. Y también posteriormente vamos a ver si ahorita precisamente por eso está este cambio. Para el mes de mayo empezamos con diplomados en el cual vamos a empezar a dar a conocer una enseñanza, ¿verdad? Para que poder sacar editores. Me acabé de dar de alta como autor digital para poder crear o ayudar a las personas a que crean sus libros y que puedan ser escritores y que puedan salir adelante. Entre comillas, pues ahí va a ser una escuela ahí en la sinagoga allá en Cima Serena, y el viernes va a ser exclusivo para el servicio. Va a ser entre semana, martes y jueves los diplomados, los cursos. Entonces pues vamos a andar motivados en acción, por la gracia de Dios. Puede que a lo mejor empecemos nomás con una clase por semana, puede que sea 2 días en lo que empiezan los diplomados. Vamos a ver, ¿verdad? Cómo vamos a trabajar ahí ese proyecto. Pero si es de Dios, Dios lo va a acomodar y se va a hacer. Entonces, pues ya estamos más para allá que para acá, brother. ¿Verdad? Primeramente, yo también estoy terminando de escribir mi libro, Manual Práctico del Emprendedor. Sigue el Emprendedor Azteca. Y luego ya vamos a hacer como una tipo película de una persona que vive un proceso de un anexo. Y pues ahí posteriormente vamos a establecer temas bíblicos como esto. Vamos a dar a conocer el canal. Y pues primeramente Dios a ver cómo nos va. ¿Sale? Hermano, pues sin tanto rollo vamos a iniciar con la oración. Así es, verdad, Padre chulo, bendito, amoroso. A través de tu Hijo bien amado Jesús, te queremos dar gracias por este día. Gracias por seguirte sirviendo, Señor. Sabemos que fueron días santos en los cuales se guardaron. Te quiero pedir, ¿verdad?, que ayúdame ese el hábito de seguirte buscando, de seguir predicando tu palabra. Porque muchas de las veces sabemos que hay ocupaciones, responsabilidades, trabajos. Pero sabemos, Señor, que lo más importante es buscar siempre tu presencia. Ayúdame siempre a tenerte en primer lugar, Señor. Y que de alguna u otra manera, Señor, guardes mi corazón, Señor, para poder evitar dañar a las personas y dañarme a mí mismo. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén y amén. Dice la palabra de mi Señor Jesucristo, hermano. Ayúdeme con 1 Samuel, versículo 17. Dice la palabra de mi Señor Jesús. Está poquita larga, brother. Nada más va a ser pura lectura, ¿sale? Acabo ya dimos más o menos anuncios y todo. Termino de leer y terminamos, ¿sale? Dios le bendiga y espero se encuentre bien. Dice la palabra de mi Señor Jesús. David mata a Goliat. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Socó, que es Judá, y acamparon entre Socó y Azeká. En Efes Damim, también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de La. Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de cota 5000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros.
El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces al escuadrón de los de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy he desafiado el campamento de Israel, denme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre feteo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaías, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, ese hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaías habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de los 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Aminadab y el tercero Samá. Y a David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar a las ovejas de a su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hacía durante 40 días. Y dijo Isaías a David: Su hijo toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevaste a los jefes de los 1000, y mira, tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de La, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas del cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaías le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía al orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó de su carga en mano de la que guardaba el bebaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó a sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí en aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló de las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿No habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y examinará atributos de la casa de su padre Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué filisteo? Y quitaré la probia de Israel, porque ¿quién es este filisteo y circunciso que para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras, diciendo: Así será el hombre que le venciere. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero de hablar? Y apartándose de él, decía a otros, preguntó de igual manera. Y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y se refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: ¿No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él? Porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo circunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército de Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová está contigo.
Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó así aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril. En el zurrón que traía tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco, porque era muchacho y rubio y hermoso de parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y de las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, y te cortaré la cabeza y daré los cuernos de los filisteos, de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación de Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová de la batalla los entrega de nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levanta y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió en la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró en la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Samarín hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y lo trajo de Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía de encontrarse al filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es ese hijo, ese joven. Y cuando David volvió a matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Palabra de mi Señor Jesús. Hermano, cuídese mucho, Dios me lo bendiga, que tenga un excelente fin de semana y que esté bien. ¿Sale? Gracias, bendiciones.